Buenos días, nos encontramos hoy otra vez para otra pequeña clase, unas palabras sobre la próxima festividad que es la festividad de Pesaj. Pesaj es las Pascuas que los judíos conmemoramos hace más de 3500 años de la salida de Egipto. Como dije en la última clase, la salida de Egipto es una especie de primavera para todo el mundo, es la demostración de que una persona puede decidir qué yugo recibir, el yugo divino o el yugo humano. Hoy quiero hablarles de costumbres judías que hay en Pesaj. No costumbres, obligaciones de judíos. La parte central de las Pascuas es lo que es la festividad de la noche. En la noche de la salida de Egipto se juntan los judíos de todos lados del mundo, familias con familias, para hacer lo que se llama una especie de Seder de Pesaj. Seder viene a ser orden, cena de Pesaj. No es una cena común. Es una escena más, primero, obligada, segundo, con reglas más o menos estrictas, qué es lo que se tiene que hacer primero, qué es lo que se tiene que hacer después. Por eso es una especie de orden de Pesaj. Seder, la traducción textual es orden de Pesaj, porque son cosas ordenadas, qué se hace primero, qué se hace después. Y ahí comemos, en Pesaj se come también la matzá, que es el pan que comieron nuestros padres en la salida de Egipto, que no fermentó. Se comen también maror. Maror es una especie de, puede ser lechuga o cualquier hierba amarga, para hacernos acordar de la amargura de la esclavitud en Egipto. También se come, se pone también esa lechuga amarga o cualquier hierba amarga, se la debe poner en una especie de mezcla que se llama jaroset. Jaroset es una especie de mezcla de algo un poco dulce, que se puede hacer con dátiles, se puede hacer con membrillos, depende de lo que hay en el lugar. Y lo esencial es mezclarlo también con un poco de canela. ¿Por qué canela y por qué esa especie de que hay que ponerlo? Porque esa especie de jaroset es algo un poco, ¿cómo se dice? No líquido ni sólido, es una especie de sólido, pero más bien untable, que nos hace acordar el barro que usamos nuestros padres para hacer los ladrillos, para construir las construcciones en Egipto. Y por eso pone un poco de canela, que es una especie de, lo pone un poco marrón, que es la tierra de Egipto, hacernos acordar del trabajo duro que trabajábamos en Egipto. Y se debe tomar 4 copas de vino, y esas copas de vino conmemoran cada uno de cuatro acciones que Dios dijo de que iba a hacer para sacarnos de Egipto. También se habla también de las 10 plagas y se alaba a Dios. Ahora, ¿cuáles son las? Dios es todopoderoso. Yo empecé a pensar, ¿por qué Dios nos ordenó a través de nuestros sabios hacer este orden de Pesaj? ¿Qué es lo que, para qué sirve? Entonces, seguro uno puede decir de que todos los preceptos divinos sirven primero para el hombre, pero hay que ver, Dios es todopoderoso. Nosotros, ustedes, creemos de que Dios creó el mundo, crea todas las galaxias, todo es creado por Dios, es todopoderoso. Pero hay 2 cosas que Dios no puede hacer. La primera cosa es, Él no puede lavarse. No puede lavarse. ¿Por qué no puede lavarse? Porque no se puede autoalabar. Entonces, Él nos creó y nos puso en la esclavitud y nos sacó de Egipto, y nosotros tenemos que alabarlo a Dios por la salida de Egipto. Dios no se puede alabar, nosotros lo debemos alabar. El rey David dijo en nuestros salmos, no los muertos te van a alabar sino nosotros. Es decir, el muerto ya no puede alabar a Dios, está con Dios. ¿Quién es el que puede alabar a Dios? El que está en este mundo. Es decir, el alabo de Dios es altísimo cuando uno está en este mundo, en un mundo material. Por eso en el Seder de Pesaj se come, en esta cena de Pesaj se come. No se piensa, no se hace filosofía, no. Se puede también pensar y hacer filosofía y hablar y cantar, pero se debe también comer. Porque la novedad del pueblo de Israel es que en este mundo, con las cosas materiales, uno puede elevarse y alabar a Dios. Es decir, los muertos no pueden alabar a Dios. Los ángeles
Pueden alabar a Dios, pero no es lo mismo. Dios prefiere las alabanzas de nosotros. En este mundo material, con la lechuga, con esta especie de dulce, con los matzot, nos sentamos, familias y familias, y alabamos a Dios. Eso es lo que Dios quiere, alabarse, que lo alabemos. No es que lo quiere que lo alaben porque Él necesita que lo alaben, no. Pero Él no lo puede hacer. Él no se puede autoalabar. Por eso nosotros lo alabamos a Él. Es el día más, Pesaj es la Pascua, es el día más elevado de todo el calendario judío. Es decir, todas las demás festividades que son, cada una tiene su importancia, cada uno tiene su sentido, el porqué, y todas juntas cumplen una especie de ciclo anual que nos llena nuestra alma. Con todo empieza de Pesaj, porque en Pesaj empezó el pueblo de Israel. Es decir, la base de la fe judía está basada en que Dios nos sacó de Egipto. Hay un libro de un gran filósofo de la época medieval, Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi escribe un libro que es una especie de un libro imaginativo sobre los Kosarim. Los Kosares, eran tribus que vivían en el sur de Rusia, hoy en día viene a ser el sur de Ucrania, norte de Armenia, que ellos conquistaron una zona bastante grande. Está escrito, no en ese libro, está escrito en varios libros, de que él, y hay pruebas también un poco arqueológicas de que parece que sí fue así, de que de cierto punto ellos se convirtieron al judaísmo. ¿Cómo fue? El rey de los Kosares, quería acercarse a Dios. Entonces él hacía tal intento, hacía tal práctica. Dios venía en un sueño y le decía: mire, tu intención es buena, pero tus acciones no son buenas. Cada vez que hacía algo, Dios le mandaba un mensaje de que la acción que él hace no es buena. Entonces, él trajo dirigentes y grandes eruditos de distintas religiones. Intentó preguntar qué religión por ahí le conviene ser o es la más acercada, la más aceptada por Dios. Nosotros sabemos quién fue el rabino que se sentó con él, y ese rabino lo convenció de convertirse al judaísmo. Primero entre él y recibir el judaísmo como forma de vida. Primero él y su familia, después la aristocracia. No sé si el pueblo de los Kosarim se convirtieron, pero sí puede ser que sí, puede ser que no. Parece que sí, porque se descubrieron monedas de Kosares. Los Kosarim, que ellos dijeron, están escritos en las monedas del reino, que Moisés es el profeta divino. Entonces, puede ser de que todo el pueblo se convirtió, como sea. Ese pueblo duró bastantes cientos de años. No sé hasta cuánto, a cierto punto se convirtieron del todo, no sé, pero sí tienen una especie de inclinación al judaísmo. Rabbi Yehuda Halevi, como dijimos, él escuchó esa leyenda, sabía, entonces él escribió un libro que es una especie de un libro imaginativo, de cuáles son las preguntas que un rey puede preguntar a distintos eruditos, y también al judaísmo, especialmente al judío. Es un libro esencial de la fe judía, un libro esencial de filosofía judía. Con todo eso, en la primera parte del libro están las preguntas que él preguntó, teóricamente preguntó a un filósofo, a un erudito musulmán, a un erudito cristiano y a un rabino judío. Los demás eruditos decían de que Dios, hay que creer en Dios. ¿Por qué ellos creen en Dios? Porque Dios creó el mundo. Viene el rabino y le dice: bueno, ¿usted por qué cree en Dios?, le pregunta. Y dice: sí, porque Dios me sacó de Egipto. Entonces el rey dijo: ¿cómo puede ser? Dios creó el mundo, que es mucho más importante y mucho más magno y mucho más novedoso que sacar un pueblo de un pueblo, sacar un pueblo de Egipto. Entonces, ¿por qué la base de la fe judía está en la salida de Egipto? Sí, porque los judíos tenemos que, para estar apegados a Dios, cumplimos 613 preceptos. Y es una vida de que uno se levanta en la mañana hasta que se duerma en la noche y tiene que estar rodeado de preceptos y rodeado de acción para estar apegado a Dios. Y no es una época, es desde que uno nace hasta que uno se muere. Entonces, el rabino le explicó: si la base de la fe judía está basada en la creación del mundo,
entonces no hay ningún problema. Dios creó también los elefantes. Que los elefantes cumplan unos mitzvot, un precepto. Si dividimos 613 mitzvot, los judíos cumplen 10, los perros 4, las vacas 2, las cucarachas 1, los canguros 2,5. No. Entonces, si nosotros recibimos todos los preceptos, es porque tiene que ver con nosotros. ¿Cuál es la primera vez de que Dios no hizo un milagro particular a nuestros patriarcas, sino hizo un milagro como pueblo, nos vio como pueblo, nos salvó como pueblo, se transmitió a nosotros como pueblo? Es en la salida de Egipto, que Dios sacó a la semiente de Abraham, de Isaac y de Jacob de su esclavitud y la sacó a la libertad para llevarla a la tierra de Israel. Por eso la fe judía está basada en la salida de Egipto y no en la creación del mundo. Porque Dios se transmitió, amigo, a través de la salida de Egipto. Por eso mi fe está basada en esa salida de Egipto. Por eso todas las festividades están basadas en las Pascuas, porque la Pascua es la primera comunicación con Dios. Es como que uno conoce una mujer, se casa y de todo, pero ¿de dónde empezó? De la primera vez que se encontraron, la primera vez que hablaron. Todo está basado en eso. Esa base después fomenta las demás cosas. Hasta 30 años después de casarse, se tiene que acordar de la primera comunicación, qué es lo que se hablaron. De eso está basado todo. Todas las festividades, todas las cosas que nosotros estamos apegados a Dios o intentamos, depende de las Pascuas. Está escrito en los libros santos de que cuanto más uno se llena de energía, de apego a Dios en las Pascuas, más tiene fuerza y tiene coraje y tiene intención y puede llegar a cumplir más los preceptos de Dios. Cuanto más uno se llena en Pascuas, más uno puede, es como que llena las baterías con un montón de energía, y esa energía nos da fuerza para seguir trabajando de Dios durante todo el año. Como dijimos, Pesaj las Pascuas no es nada más en la salida del pueblo de Egipto, sino en la salida de toda la humanidad de ser esclavo de otro ser humano, sino de toda la humanidad de ser esclavo a Dios.